Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno, amados hermanos, y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Cuando lo tengan pueden decir un amén. Génesis 37:1. Gloria a Dios. Vamos a ver una historia que muchos la conocemos. Vamos a ver qué nos habla Dios por medio de esta historia muy impactante. Gloria a Dios. Voy a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo, a su letra tal como está escrita. Dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y él, joven, estaba con los hijos de Silpa, y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Puede sentarse en esta hora. Gloria a Dios. Vemos una historia muy reconocida, una historia que a mí me encanta por el motivo hacia dónde llevó esta historia. Yo no sé cuáles sean tus sueños. Tus sueños dependen de ti mismo. Simple y sencillamente, cuando nosotros estamos en nuestro país, yo entré ilegal acá, gracias a Dios, pues ahí estamos arreglando. Traemos un sueño. Para entender mejor, voy a hablar literalmente. Tenemos un sueño cada uno de nosotros. Cuando entramos a este país, cuando no conocemos, decimos: voy para tal lado, voy a hacer mi casa, voy a hacer mi carro, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Aunque los sueños a veces no salen como uno lo piensa, pero cuando es pensado, pero cuando usted sueña en algo y usted se esfuerza, usted va a ver la mano de Dios durante usted en su sueño. Ponga a Dios en primer lugar. ¿Cuánto lo creen? Porque esa es la clave de cada uno de nosotros. Poner a Dios en primera plana. Cada día que nos levantamos en la mañana, doblar nuestra rodilla y decir: Señor, gracias porque puede abrir los ojos otra vez este día. Y empezamos así cotidianamente los días. Pero vemos que José, siendo de 17 años, era un varón que ya venía marcado por el Señor, por Dios. Era un varón que estaba sujeto a su padre. Era un varón que era apartado de la maldad. Era un varón que, por ser así el padre le regala una túnica de colores. Pero el problema no fue la túnica de colores que le dio el padre a José. Ni el problema tampoco de José porque fue de sus últimos hijos que él tuvo, que él engendró. No, que el problema es porque el que camina en el camino de Dios y el que busca la gloria de Dios y el que busca la presencia de Dios, ese va a ser perseguido por Satanás, ese va a ser perseguido aún por su propia familia. ¿Por qué? Porque sabes que cuando tú traes algo de Dios, incomoda a aquel que no está en Dios. Porque nada tiene que ver las tinieblas con la luz. Aunque sabemos que cuando la luz llega, las tinieblas retroceden. Pero para que retrocedan tenemos que sujetarlos. Para que veamos la gloria de Dios tenemos que estar constantemente, diariamente, a cada segundo con el pensamiento en Dios. Como cuando sí mismo, cuando nos enamoramos por primera vez, todos hemos pasado por ese medio. Lo voy a poner literalmente para que vayamos entendiendo. Cuando uno se enamora, platica con un amigo, platica con sus hermanos, platica con los demás, solo va a platicar de la novia. A la plática iba el novio con la novia.
Ahí va lo primero. Es que es incómodo pues decirle, tengo una novia que guapa, tengo esto aquí, tengo esto allá. Así tenemos que ser con Dios. Siempre que los paremos, donde sea que los paremos, en el trabajo, donde estemos, tenemos que decir que Dios es bueno, que Dios nos ama, que Dios nos dio la vida y que con Dios vamos a ser más que vencedores. ¿Cuántos lo creen? Esa es la clave de vencer. Porque Moisés, su propia hermana, ¿cómo se llama la hermana de Moisés? La que le puso traba. Porque no solo a José, aún el padre de José, vemos cuando Esaú le dijo, al no más morir mi padre, yo te bendigo. Si vemos el hermano Aarón, el hermano de Moisés y su propia hermana, cuando estaban en el desierto, ¿quién fue el peor problema de Moisés? Sus hermanos. Cuando vemos que el rey Salomón empieza y va a agarrar el trono, ¿quién fue? Su propio hermano lo quería matar. Por eso tus sueños no puedes contárselos a cualquiera. Cuando son sueños en Dios, tienes que contarle a personas que sean del reino, personas que te van a comprender. Porque si tus sueños se los andas contando a cualquiera, vas a servir de payaso, te van a reír en tu cara y después vas a decir, ¿por qué yo conté mi sueño a quien no tenía que contárselo? Porque cuando José vino y en el 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos en el 37:5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor de sí y se inclinaban al mío. Qué sueño tan tremendo les contó. Porque sabemos, lo que conocemos de la historia, sabemos que los hermanos de José no eran fáciles. Y sabemos a veces que atrás de nuestra familia no han habido personas fáciles. Porque en nuestras familias, en la mayoría, en mi familia, hubieron personas groseras. Hubieron personas que tocaron tinieblas. Y por eso nosotros a veces venimos y decimos cuál es la persecución, cuál es la situación, por qué que no lo levantamos, por qué cuesta tanto, por qué, porque hay una cadena generativa que todavía arrastra, pero en Dios nosotros lo levantamos y en el nombre de Jesús dice que se corte toda cadena de primera, cuarta y quinta generación. Pero hay que declarar con nuestra boca, porque Él te nos dio poder para atar y desatar. Santo de Israel. Por eso dijo el Proverbio 18:21, dice que en la lengua tenemos la vida y la muerte. Por eso nosotros, ¿por qué? Porque José contó sus sueños, pero ¿sabes qué? A veces no importa, pero lo que pasa es que cuando tú cuentas tus sueños, si los cuenta una persona equivocada, vas a tener una retalación. ¿Por qué? Porque José lo contó a sus hermanos y sus hermanos aún ni se le aborrecían más. Bendiciendo a sus hermanos. Pero ¿por qué sucedía eso? Por la cadena, por medio de la madre de Jacob. Cuando le dijo que Isaac iba a bendecir a Esaú, vino la madre y ligerito hizo la marroja, le puso el cabello, el vello de las ovejas y todo, haciendo el plan. ¿Para qué? Para que no fuera bendecido Isaac, Saúl, no que fuera bendecido Saúl. Y de ahí que le quita la primogenitura, de ahí que le quita la bendición. Pero le dice, al morir mi padre, sos el primero que te bendigo.
Esa fue. Y le dice la madre: Jacob, vete de aquí. Huye, porque tu hermano te mata. Tu hermano te mata. Entonces sale huyendo. Entonces por eso viene la cadena. Y vemos cómo los 12 de la tribu de Judá, esas 12 tribus fueron violentos. ¿Por qué? Porque ya viene el momento, viene la cadena. Por eso nosotros tenemos que levantarnos en Cristo Jesús, destruyendo toda cadena, toda potestad de las tinieblas que se levanta. Pero ¿cómo? Viviendo para Dios. Porque José se ató tanto a Dios que José aún fue vendido. Porque cuando viene el segundo sueño y lo sueña y le dice que él miraba 11 estrellas y que miraba la luna y que miraba el sol y se inclinaba hacia él, y le dice el padre y la madre: ¿y tú crees que aún yo y mi esposa, yo y tu madre vamos a postrarnos ante ti? Aún el padre y la madre se enojó, porque ni aún ellos sabían el plan de Dios con José. Aún tú no sabes el plan de Dios que hay en tu vida, pero solo Dios sabe el plan que tiene contigo. Por eso te digo, levántate en Cristo Jesús, levántate, porque Dios te levantará. Así como le dijo: oh Santo de Israel, aquel varón: yo sé que mi Dios vive, yo sé que mi Redentor vive, y del polvo de la tierra me levantará. Así mismo, amados hermanos, porque vemos que él, cuando viene y lo venden, y vienen y matan un cabrito y ensucian aquella túnica, y ensucian aquella túnica y llegan donde el Padre. Imagínate qué corazones. Por eso yo te digo, esos varones no tenían corazón fácil. Llegaron y a su propio padre le dijeron: mira, una bestia del campo ha matado a mi hermano, solo te traemos la túnica que está llena de sangre. Pero ¿cómo suceden las situaciones? A veces nosotros pasamos momentos difíciles y nosotros creemos que Dios no está con nosotros. Porque cuando a José lo tiraron aquel pozo, ese pozo no tenía agua. Pero inmediatamente uno le decía: matémosle. Otros decían: no, esa sangre no va a correr sobre nosotros. Esa sangre no, pero el plan era de Dios. Porque imagínense, después vienen y lo sacan y lo venden, lo llevan para Egipto. Pero ¿sabe qué? Aún los sueños de este varón no se quedaron ahí, porque este varón llega a ser un varón reconocido en la tierra de Egipto. Llega a ser un varón reconocido, pero él tuvo que pasar un proceso. ¿Por qué? Porque ese proceso, ¿sabes qué? Hay muchos que te pueden ver de menos, hay muchos que te pueden ver insignificante, hay muchos que creen que no puede ser lo suficiente. Pero yo te voy a decir que la mano de Dios, tú eres guerrera, tú eres guerrero. Déjame decirte que la mano de Dios, tú eres muy importante. No habrá quien te detenga en esta tierra, no habrá quien te sujete, porque si estás en la mano de Dios, Él te pondrá sobre la roca, Él te pondrá sobre el monte alto. Porque dice que José, toda la tierra en las manos que tocaba, todo lo que tocaba, prosperaba en gran manera. Y esos somos los hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Porque si usted es un hijo de Dios y su boca declara todos los días bendición, no maldición, déjeme decirle que aquellos que le desearon ver caer, aquellos que le desearon ver la muerte, van a tener que sacar una silla y ver cómo Dios lo levanta. Porque Dios lo va a poner en alto. ¿Por qué le digo que Dios lo va a poner en alto? ¿Por qué? Porque este varón, no más que este varón, mire, cuando este varón llega a Egipto, este varón dice que lo compra Potifar, y cuando lo compra lo lleva para su casa. Pero después empezó a hacer jardines, empezó a hacer tantas cosas y todo prosperaba, y él era amado por Potifar. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Siempre el enemigo tiende una trama para que usted no avance. Pero se va a equivocar el enemigo cuando usted se ata esta palabra al cuello, cuando usted se come este rollo. Usted ve a aquellos hombres que prosperaron, usted ve a aquellos hombres, aquellas mujeres que fueron victoriosas, que todo fluyó. ¿Por qué? Porque no se descuidaron del sueño de ver a Dios. Y vemos cuando esta mujer de Potifar viene y lo encuentra en el cuarto.
Y empieza a querer abusar de él. Y él dejó las ropas, él se fue porque dijo: yo no peco. ¿Por qué? Porque él sabía que había un Dios. Porque sabe que le voy a decir en esta tarde, en esta noche. Nosotros los podemos esconder del pastor, del hermano, del diácono, de todo. Pero del que está arriba nadie se esconde. Del que está arriba nadie se esconde. Dice que lo puede meter bajo el agua, bajo las piedras, donde sea ese ojo divino. Nadie se puede esconder. No lo podemos esconder. Por eso es que siempre sabemos que ante los ojos de Dios estamos desnudos. Pero José vino y dejó la ropa y empezó y huyó y salió. Y por eso a José lo meten preso. Pero cuando a José lo meten preso, allá lo que había era golpe, había gente descalza y había gente sin ropa, allá había gente aguantando hambre. Pero cuando ese varón llega a la cárcel, empieza y dice: ¿sabe qué? Yo lo que quiero es que estos varones no estén aquí haciendo nada. Yo los voy a poner a trabajar, yo voy a poner a ver qué hacen. Y dice que aquella cárcel fue la más prosperada. A uno de la cárcel, los que tenían olvidado, a uno de la cárcel fueron los mejores que los que estaban afuera, porque ellos empezaron a trabajar, ellos empezaron a ver la gloria de Dios. Y ¿sabe qué? Cuando la gloria de Dios baja en nuestra vida, se ve en el rostro, se ve en su caminar, se ve en su hablar, se ve en su modo de vivir. Y empezaron, aquellos varones eran los mejor vestidos y los mejores calzados después, los de la cárcel. Pero ¿qué pasó? Tuvo que llegar un hombre de Dios, tuvo que llegar un hombre que temía a Dios, que sabía el plan de Dios para cada uno de ellos. Y el plan de Dios de esta iglesia, de este ministerio, es crecer. Amén, amén. Es crecer. ¿Cuánto lo creen? Aquí no nos vamos a quedar pequeños. En el nombre de Jesús. Las tinieblas tendrán que retroceder, los problemas tendrán que irse, las enfermedades tendrán que irse, los obstáculos tendrán que desaparecer. ¿Cuánto lo creen? Pues entonces este varón, cuando llega a la cárcel, sabemos todo lo que hizo, pero sabemos lo tremendo que es que el hombre de Dios no es rencoroso. El hombre de Dios no busca venganza. El hombre de Dios sabe que hay uno que dijo: mía es la venganza. ¿Cuánto lo creen? Porque cuando los hermanos de José llegan, que se acaba el trigo, se acaba todo, que llega la hambruna, ¿a dónde fueron a dar? Frente a José. Por eso nosotros siempre tenemos que saber que en un momento podemos estar en un lugar y otro momento en otro. Por eso nosotros, donde sea que pasamos, donde sea que estemos, tenemos que dar una sola cara y no dos caras, para que no seamos avergonzados y para que Dios pelee por nosotros, para que nuestros sueños se cumplan. Porque el sueño mío, no sé si es el sueño suyo, pero el sueño mío un día estar en la nueva Jerusalén, nueva tierra y cielo nuevo. ¿Cuántos tienen el sueño de estar ahí? El sueño mío es estar en la boda del Cordero. Yo no quiero quedarme en la tribulación. Yo no quiero quedarme donde dice que la gente se subirá a los terrados, se tirará a matarse, pero la muerte huirá de ellos. Por eso ahorita que estamos vivitos y coleando, ahorita que estamos alentados o como estemos, ahorita que por lo menos podemos hablar, tenemos que decir que Dios es bueno y que pronto mandará a su Hijo. Jehová pronto mandará a su Hijo en las nubes a recoger todo aquel que esté lavado con la sangre del Cordero, sin manchas y sin arrugas. ¿Cuánto tenemos ya, hermano? ¿Tengo tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo? 20 minutos. No, 5 más ya. Entonces sabemos, amados hermanos, pero lo tremendo es cuando llegan los hermanos y llegan a traer trigo. ¿Por qué? Porque se estaba muriendo, había una sequedad. ¿Por qué? Porque los sueños de José empezaban a cumplirse. Cuando llegó aquel copero, del copero y el que daba el pan, y ellos metieron preso por querer envenenar al rey. ¿Pero qué usted cree era plan de Dios? ¿Por qué? Porque Dios siempre va a resaltar a su pueblo. Dios siempre va a resaltar a sus hombres. Dios siempre va delegando a sus mujeres, aquellas que se guardan y se cuidan para Él. Espere ese sueño, espere ese momento que Dios lo pondrá sobre la roca, Dios lo pondrá sobre los montes. Porque cuidarse para Dios vale la pena. Cuidarse para Dios, no hay cosa mejor. Tener a Dios en su corazón, en su mente, es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Porque ¿qué le dijeron los hermanos a José?
no los vas a matar. Cuando le descubrió que ellos llegaron y llegaron frente de él y se descubrió que era José, y le dice, ¿no los vas a matar tú? Yo, porque eres mis hermanos, los amo. ¿Por qué los voy a matar? Porque nosotros te quisimos matar. Ya puede ser quien sea en la vida, pero cuando un hombre o una mujer es de Dios, van a tener que ver, lo van a tener que ver, porque Dios jamás, dice que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y dio esperanza a mi castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguro. ¿Entiende lo que es la palabra seguro en esta noche? Seguro. Seguro. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele ni pestilencia que en medio de la noche destruye. No temeremos. No temeremos, porque aquí estamos viendo la gloria de Dios. Porque déjeme decirle, yo aquí miro la gloria de Dios. Y yo por eso le digo a Dios con lo poquito. Yo creo que estamos hablando con mi esposa. Un tiempo estábamos clamando a Dios. Ella para la casa y yo para la casa, porque a las 5 y salió y dice, y yo estaba clamando a Dios en este momento que salí. Y yo dije esa palabra les estaba diciendo yo en este momento también. Oh, gloria a Dios, le digo, estamos conectados con el Rey. Mire, no habrá cosa mejor. Es que si hay dos, que los dos estén de acuerdo. Si todos están de acuerdo, nadie lo va a destruir. Pero dice la palabra, no pueden andar todos juntos si no están de acuerdo. Hay que jalar agua para un solo molino. Porque si Dios unió, es con un propósito. Y ese sueño no se le quite nunca. Que durante usted esté en Dios, vendrá el enemigo. Dice que por un camino vendrá, pero por siempre saldrá huyendo. En el hoyo que cavaron, ahí mismo caerán, no porque nosotros queremos. Mira la venganza, dice el Rey. Nosotros, dice, como dijo Jesús, dice, ¿y qué de extraordinario tienes? Que le des a quien tiene. ¿Qué de extraordinario tienes? Que ames a tu mejor amigo. Ama a tu enemigo. Que eso sí va a romper cadena, eso no es asco de fuego, eso va a marcar un antes y un después a un hombre de Dios. Y por eso José, después de ese sueño, fue el segundo al mando después del faraón en las tierras de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en lo muy alto. Y yo te digo que no se te olvide tu sueño en este momento, pero sueño de estar en Dios, no sueño de tener la mejor casa, no sueño de tener el mejor carro, sueño de estar con Dios un día, un sueño de volar en esa nube cuando Cristo venga. Esos son nuestros sueños. Dese la fuerte porque son para Dios. Porque José quedó el segundo del faraón. Se sujetaba todo el pueblo a él. ¿Pero quién lo puso ahí? Dios. Sus sueños no los rompió. No permitió que ni sus hermanos se lo rompieran. No permitió que la mujer del faraón se lo rompiera. No permitió nada. Y por eso llegó hasta donde llegó. Y nosotros a donde queremos ir, que nuestros sueños sean esperar al Maestro. Dios me bendiga en esta preciosa noche. Sabemos que el tiempo es corto. Dios me bendiga grandemente y queda el hermano Gustavo con nosotros. Dios me bendiga. Dios le bendiga, hermano. ¿Cuántos se gozaron en la prédica? Amén. Una linda prédica, amén. El Señor nos ha hablado, amén. Así que hay que abrir esos oídos, ese corazón, para que lo llevemos y lo pongamos en práctica, amén. Que eso es lo importante.